Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieran más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor.
Cuenta conmigo para alcanzar esta generación. Cuenta conmigo, me pertenece esta generación. Bienvenidos a nuestra serie Crecer. Esperamos que Dios pueda hablar a tu vida en esta mañana. Hoy estaremos entrando a nuestro segundo tema de nuestra nueva serie y esperamos que sea de bendición para tu vida. El tema de esta mañana se titula Principios para el Crecimiento y estaremos tomando como referencia la iglesia primitiva del libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta iglesia, hermano, debemos de entender que en el puro inicio todo estaba fenomenal, todo era extraordinario. Sus miembros no se reunían solamente como iglesia, sino que ellos se reunían como familia. Y no era una familia de solamente título o porque ellos decían que eran familia, sino que ellos lo vivían en cada aspecto de su vida. Ellos eran realmente una familia. Era algo asombroso lo que la iglesia primitiva estaba viviendo. Tanto así, hermanos, que la gente se inclinó a esa nueva forma de vida. Ellos tenían el favor de todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Esto tenía que ver mucho por el testimonio de la iglesia primitiva. Pero lo fenomenal y extraordinario que la iglesia primitiva estaba viviendo en Jerusalén no era solamente el mandato del Señor Jesucristo. No era solamente en Jerusalén. En Jerusalén la iglesia primitiva tendría su primer impacto y iniciaría su crecimiento, y podemos observar que fue un gran crecimiento. Pero Dios o Jesús y su mandato no era únicamente en Jerusalén, en ese sector, sino hacia otras naciones. Si nosotros podamos leer en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, la palabra del Señor dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué significaba esto? Que ellos no tendrían que permanecer en un lugar de confort. Jerusalén ya estaba iniciando el impacto y el crecimiento, y la iglesia no debía quedar estática en ese lugar, sino que ellos tenían que salir de ese lugar hacia otros lugares, porque ese era el mandato, hacia otras naciones, no solo en Jerusalén. Ese era el mandato del Señor Jesucristo. Hermanos, como iglesia también nosotros tenemos ese mandato. La iglesia primitiva tuvo ese mandato y nosotros somos la continuación de esa iglesia, y nosotros tenemos que continuar ese mandato del Señor, de no ir solamente a Ciudad Sandino, sino salir de nuestro lugar de confort hacia otros lugares. Y lo hemos hecho eso a través de las misiones. Lo hemos hecho eso a través de salir de nuestra ciudad y salir a otros lugares, como por ejemplo lo es Matiares. Pero nunca debemos de conformarnos a estar estático en un solo lugar. ¿Por qué? Porque ese no es el mandato del Señor, sino nos manda a salir de nuestra localidad. Pero ¿sabe qué? La buena noticia que tengo en esta mañana es que tú y yo podemos lograrlo. Tú y yo podemos seguir ese ejemplo de la iglesia primitiva, porque ella sí salió de su lugar de confort y de Jerusalén. ¿Y cómo podemos darnos cuenta que eso es verdad, lo que te estoy diciendo? Bueno, existimos nosotros en Nicaragua. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva decidió salir de su lugar de confort, a pesar de todo el sufrimiento que trajo esta decisión a obedecer el mandato del Señor. Entonces tú y yo podemos seguir ese mandato y cumplirlo al seguir los siguientes principios bíblicos. Principio número 1, para que nosotros podamos salir de nuestro lugar de confort y podamos llegar a otras naciones, sería depender del poder
del Espíritu Santo. Repito, depender del poder del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que darnos cuenta que el mundo o los no creyentes, sus ojos no están vendados simplemente con una telita. Sus ojos están vendados por el rey o el príncipe de este siglo, que ha cegado su entendimiento para que no le resplandezca la luz de Cristo. En otras palabras, hermanos, tenemos que darnos cuenta que el mundo está cegado, sus ojos, por Satanás, para que ellos no puedan obtener el conocimiento de Cristo. Entonces, ¿cómo tú y yo podemos llegar a un no creyente como una persona natural y hablarle del plan de salvación cuando tú no estás dependiendo del poder del Espíritu Santo? En otras palabras, hermanos, te estás enfrentando con un poder superior a ti cuando tú no estás dependiendo del poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos depender del poder del Espíritu Santo? Tienes que darte cuenta de dos cosas. Número uno, obviamente debemos de tener el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y si tú estás viendo este video y no has aceptado a Cristo aún, déjame decirte que no tienes el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a morar en tu corazón cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador. Y como estamos hablando del crecimiento, obviamente, de la iglesia, estoy seguro que tú tienes al Espíritu Santo en tu corazón. Solo lo hablo a manera de información para que tú puedas conocer el orden para poder llevar el Evangelio a otras personas. Y número dos, el ser controlado por el Espíritu Santo, porque debemos de entender la diferencia como creyentes. Una cosa es tener al Espíritu Santo en nuestro corazón, que lo obtenemos cuando recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Él es el sello y es la evidencia de que tú y yo somos salvos, el Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero otra cosa muy diferente es ser guiados por el Espíritu Santo y tener el control, o que el Espíritu Santo tenga el control de nuestra vida. Podemos darle el control de nuestra vida al Espíritu Santo cuando nosotros decidimos ser guiados por Él, al obedecer la palabra del Señor, al obedecer lo que Él nos indica cada día. Es de esta manera que tú y yo podemos ser controlados. Entonces, depender del Espíritu Santo es tener el Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero número dos es ser obediente a su voz y la voz de la palabra del Señor. De esta manera podemos tener ese poder para testificar a un mundo no cristiano. Vea lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 8. Dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Estás notando qué es lo que tenemos que tener para poder ser testigo al mundo y fuera de nuestra localidad? Debemos de tener el Espíritu Santo y su control y su poder en nuestra vida. Y dice: seremos testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Hermanos, el poder es la capacidad de Dios para obrar a través de nosotros. Los discípulos fueron enviados a todas las naciones para ser testigos de Cristo, pero no lograrían esto sin antes haber recibido el poder del Espíritu Santo. La cultura del tiempo lo ameritaba, como el mensaje mismo, que ellos pudieran depender del Espíritu Santo. No es diferente en la actualidad. Hay un mundo, hermano, muy ciego, que está cegado por el mismo demonio, por el mismo Satanás,
Y no podemos presentarnos nosotros como los grandes talentosos, como los mejores oradores o los mejores directores de alabanza, como los que tenemos el poder para poder alcanzarlo. Hermanos, al testificar de Cristo es necesario depender del Espíritu Santo y no de nuestra fuerza, no de nuestras habilidades. Él es el único que puede convencer de pecado a las personas y a los no creyentes. Juan capítulo 16, versículo 8 dice: y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio? Es el Espíritu Santo. Es el que va a convencer a los no creyentes para ayudarles a conocer lo que es verdadero, lo que es correcto. Y esto me hace recordar una publicación que miré hace aproximadamente 2 o 3 días en Facebook. Este era un ateo. Aunque yo no creo que existan las personas que no creen que hay un Dios, está esta persona negando lo que dice la Biblia, que el hombre fue formado del polvo. Y él considera esto algo ridículo o algo sin sentido. Cuando nosotros como cristianos podemos entender que Dios puede hacer cualquier cosa de la manera que Él quiera y la manera que Él piense. Dios sí formó al hombre del polvo, le dio forma y le dio espíritu de vida. Pero este personaje no cree en esta afirmación de la Biblia. Él dice que es una teoría sin sentido y sin argumento. Ahora yo me pongo a pensar cómo yo puedo llegar con mis propios conocimientos y mis propias palabras a convencerle de que esto es así y que existe un creador soberano, que Él hace las cosas a como Él quiera. ¿Cómo puedo llegar y convencerle? Déjame decirte, hermano, que yo no puedo convencer a esta persona, sino el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que va a convencer al mundo de pecado. Es el Espíritu Santo el que va a convencer al mundo de justicia y de juicio. Lo que puede suceder si ellos no reciben a Jesucristo. Hermanos, tengamos mucho cuidado al creer que somos nosotros quienes convencemos al mundo de su condición. Más bien demos gracias a Él por ser usados para este grandioso privilegio de predicar y hablar a otras personas de Cristo. Hermanos, no somos nosotros, somos simplemente instrumentos. Entonces, cuando tú vayas a una casa a compartir de Cristo, ten fe y confianza que el que va a hacer la obra es el Espíritu Santo, porque tú y yo dependemos de Él para cumplir ese mandato del crecimiento de la iglesia. Número 2, debemos de tener disposición para servir. Si queremos lograr un crecimiento en nuestra iglesia, este sería el segundo principio: disposición para servir. Hermanos, a medida que la iglesia primitiva iba creciendo en números de discípulos, también se vio que las necesidades de la iglesia también iban creciendo, así como crecía el número de discípulos. Ahora, la iglesia primitiva tenía como responsabilidad suplir las necesidades de las viudas, las mujeres que habían quedado sin esposo por causa de la muerte. La iglesia era tan familia que ellos compartían y vendían todas sus cosas para ponerla a los pies de los apóstoles, y los apóstoles distribuían esto para las necesidades de la iglesia. Y las viudas eran privilegiadas al momento de esta acción porque ellas recibían una ayuda. Pero note algo muy importante: los apóstoles
estaban trabajando en la obra del Señor, en la predicación y en la oración. Y ellos de alguna manera estaban ayudando a distribuir el alimento de las viudas. Y como ya eran demasiadas, se hacía difícil que los apóstoles estuvieran sirviendo y estuvieran predicando y estuvieran orando. Entonces surgió un problema. Hubieron algunas viudas que se estaban quedando sin su ayuda o sin su apoyo de alimentación. Pero no era porque no había en la iglesia, sino porque no había personas que se encargaran de este ministerio. Esto tú lo puedes leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 1 al 5. Los apóstoles no podían abarcar todas las necesidades de la iglesia. Entonces ellos tuvieron que tomar la decisión de convocar al pueblo y buscar de entre ellos personas que tenían que tener por característica primeramente llenos del Espíritu Santo, personas controladas por el Espíritu Santo para poder ejercer ese servicio. Ahora, punto interesante en esta parte, imagínate tú que para servir a una mesa ellos tenían que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo sería esto cuando elegían a un adorador, a un predicador o a un maestro? ¿Será que era cualquier persona? No. Pero el punto está en que ellos convocaron a la iglesia y de entre ellos escogieron a 7 hombres que tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Los eligieron porque no era justo que ellos estuvieran sirviendo a las mesas y en la oración y en la predicación, habiendo tantas personas que podían hacerlo dentro de la iglesia. Y adivine qué, cuando convocaron a las 7 personas, ellos no se negaron. Ellos dijeron, sí, vamos a ir, estamos dispuestos. Y el problema se solucionó porque había personas dispuestas a servir. Entonces, hermanos, estaban las necesidades de la iglesia primitiva, pero también habían personas dispuestas a suplir las necesidades de la iglesia. Hermanos, es importante mantener el pensamiento en la iglesia del Señor. Es importante mantener el pensamiento del trabajo en equipo. Hermanos, si no nos unimos para crecer en números de miembros, es posible que sí vamos a crecer, porque sí hemos crecido en ese tiempo. Nuestra iglesia, Ciudad Sandino, ha crecido. Es posible que podamos crecer sin la ayuda de todos, pero no como deberíamos crecer. Para que un cuerpo se desarrolle y crezca, es necesario que todos sus miembros estén en disposición de cumplir con su función y su trabajo. Si nosotros como iglesia queremos crecer, es necesario que todos nosotros podamos trabajar juntos. No puede estar trabajando solo las manos del cuerpo, no puede estar trabajando solo los pies del cuerpo o solo la cabeza. Para que un cuerpo pueda crecer y desarrollarse saludable, todos sus miembros deben de estar trabajando correctamente. Hermanos, es más difícil avanzar la obra cuando somos indiferentes ante las necesidades de la iglesia y sus ministerios. Tú tienes que decir en esta mañana, hoy estoy listo para servir a mi Señor. Yo quiero servir a Dios, yo quiero estar dispuesto porque yo quiero ver mi iglesia que pueda crecer. Yo quiero servir al Señor. Efesios capítulo 4, versículo 16. En la versión Dios habla hoy, dice así: y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. Repito esta última parte porque tiene que ver mucho con el punto importante. Dice, y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo
y edificándose en amor. Hermanos, cuando cada parte del cuerpo funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. Si tú eres llamado a ser parte de la iglesia, el Santuario Familiar Bautista Ciudad Sandino, tú tienes que estar dispuesto a servir. De lo contrario, te estás volviendo más bien en una carga y no en un alivio para tu iglesia. Hermanos, Dios desea que como iglesia nos podamos multiplicar y crecer. No podemos permanecer estáticos cuando Dios nos ha mandado a multiplicarnos. Esta mañana hemos aprendido 2 principios para lograrlo. Número 1, depender del poder del Espíritu Santo. Y número 2, disposición de cada miembro al servicio de Dios. Te quiero preguntar algo para finalizar. ¿Estás listo para alcanzar este crecimiento en tu iglesia? Depende del poder del Espíritu Santo y involúcrate en el servicio del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre Celestial, por darnos la oportunidad de conocer estos principios que nos ayudarán a crecer como iglesia. Te pedimos, Señor, por todas las personas que ahorita nos están viendo, que tú puedas, Señor, ayudarles para que ellos puedan ser controlados por el Espíritu Santo, por tu Espíritu Santo, y que ellos puedan recibir esa guía importante para poder dar testimonio al mundo que no te conoce. Señor, hoy queremos ser esas personas que puedan llevar tu evangelio a otros lugares y que puedan alcanzar a los no creyentes, para que ellos puedan entregar su corazón a ti y para que nosotros podamos crecer como iglesia. Pero ayúdanos, Señor, a estar dispuestos, a no poner excusas cuando tú nos llames para el ministerio, Señor. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Cuenta conmigo para alcanzar esta generación. Cuenta conmigo, me pertenece esta generación.